día con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hermano, lamentablemente el que no conoce la verdad, ¿a dónde va? Van al fuego eterno. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo por todos ellos? ¿Estamos de brazos cruzados? ¿Qué es arrebatar? Aquí dice arrebatarlos del fuego. El significado bíblico de arrebatar proviene principalmente del término griego arpazo. Es un arpazo cuando un águila agarra una serpiente, o agarra un pez, agarra un animal terrestre. ¿Qué hace? Zarpazo. Eso es arrebatar. Tenemos que arrebatarlos del fuego. Tenemos que quitarlos por el mal camino en el que van y traerlo al camino de la verdad, al camino del evangelio, al camino de la palabra. Entonces, dice que es zarpazo, que implica tomar algo de forma repentina, por la fuerza o con urgencia. Nosotros necesitamos predicar para rescatar las almas de forma repentina, con urgencia, urge. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. La venida de Jesucristo está cerca, según las escrituras, según las profecías. Todo está cumplido. Si Jesús no ha venido, si Jesús no ha llegado, ¿qué está esperando en su misericordia? Que usted y yo nos manifestemos. Porque la creación está esperando la manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. Levánteme la mano los hijos de Dios. ¿Usted nació hijo o fue adoptado? Vamos a ver. ¿Quiénes nacieron hijos de Dios? Levánteme la mano. ¿Quiénes fueron adoptados hijos de Dios? Por medio de la sangre de Jesucristo. Efesios 1, versículo 5. Lo leemos, ¿les parece? Porque después dicen, está diciendo, y yo no oí. Entonces vamos, Efesios 1, verso 7, nos dice, Efesios 1, versículo 5, Efesios 1, 5, nos dice, es que todo esto es hermosísimo, lo vamos a leer desde el 3, aún hay tiempo, hasta las 3 es hoy, ¿verdad? Me dijo el pastor Elías. 4, ok. Ustedes ganan las 12:30, yo me puedo quedar hasta la tarde. Efesios 1, versículo 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Nos bendijo con qué? ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Y por qué todo el mundo la ve en signo de dólares? ¿Signo de colones? La bendición de Dios es espiritual. Si no, el apóstol Pablo no hubiera dicho, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El apóstol Pablo por tiempos pasó quebrado. Trabajó para comer y no serle carga a ninguna iglesia. Entonces el apóstol Pablo no tenía bendición. Nos metieron durante años filosofías de hombres y falsas doctrinas de que la bendición es económica. Mentira. La bendición de Dios es espiritual. Ahí es donde Dios bendice. ¿Dónde? En el espíritu. ¿Cuántos bendecidos espirituales hay aquí? Ay, es que estoy tan jodido aquí, es que estoy... La bendición es espiritual, el cuerpo ahí se queda. Mentalícese, siga adelante. Dios nos hizo un cuerpo tan perfecto, que si usted mentalmente es fuerte y se prepara, usted supera cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier cosa que le suceda, usted sigue adelante. Porque usted está amparado en la bendición espiritual, en la fe en Jesucristo, no en qué tan hecho leña estoy. Tenemos que seguir adelante sin importar cómo estemos. Dios nos ayuda, nos da la salida. Entonces, ¿cómo es la bendición de Dios? Espiritual. ¿Estamos claros? No tiene nada que ver con lo material. Si tiene mucho, pues dele gracias a Dios. Si no tienes nada, dele gracias a Dios y siga gozoso.
si no tienes nada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Se nos olvida, hermanos, con el pasar del tiempo, con el trajín del trabajo, con el trajín de las deudas, con el trajín de los compromisos, con el trajín de la vida diaria, se nos olvida que es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Lo que pasa es que cuando es primeramente el reino de Dios, es primeramente el reino de Dios. O sea, que si su trabajo es domingo, mejor no lo tome. Le ofrece un trabajo domingo, le van a pagar el triple, no lo agarre. No va a ser para bendición espiritual. Todo lo que viene de Dios nos va a acercar a Dios. Hay jóvenes que quieren ya tomar la vida seria y quieren casarse y saber cómo encontrar una persona que se comprometa con él o con ella, que si es de Dios o no es de Dios, facilísimo identificarlo. Si te acerca a Dios, puede ser de Dios. Si te aleja, no vaya a la iglesia, vamos al cine, no, vamos a comernos un helado, pero ya está. Apártese, porque si te está alejando de la comunión con Dios, no es de Dios. Así de sencillo. Si un trabajo te aleja de la comunión, no es de Dios. A largo plazo te vas a dar cuenta. Al principio uno dice, pero es que ocupo esta cantidad de plata, ocupo este dinero, ocupo este trabajo. Y después, yo he visto familias destruidas por la falta de venir un domingo acá. Faltaron un domingo, faltaron 2, faltaron 3 y después en el mundial. Y no en el que está en Estados Unidos. Se olvidan de quién murió en la cruz por cada uno de ellos. Entonces, la comunión aquí es tan importante, hermano, para fortalecer el espíritu que viene, que esa es la bendición de Dios. Es espiritual, necesitamos escuchar constantemente. Versículo 4. Vea desde cuándo te escogió Dios. Dice, según nos escogió Dios en él, ¿en quién? Vamos a darle, meditar sobre el versículo conforme vamos leyendo. Según nos escogió ¿en quién? En él, antes de la fundación del mundo, en Cristo. Porque está terminando el versículo 3, esto es comprensión de lectura, lo que estamos haciendo. El versículo 3 dice que, termina diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Termina en Cristo. Según nos escogió ¿en quién? En él, en Cristo. Eso estamos haciéndole comprensión de lectura. En él, antes de la fundación del mundo, ¿para que qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús. Para que presentarnos como pecadores. Para presentarnos sucios delante de Dios. Así nos podemos presentar delante de Dios. Si yo hubiera ido sucio, todo lleno de barro y maloliente y todo, no debería estar aquí, no es correcto. No estaría dando un buen ejemplo. Hay que venir como. Así con mucho más razón, debemos de presentarnos delante de Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que nos presentásemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, si alguno de los que está acá tal vez está empezando, es su primer día, y dice, pero ¿cómo voy a estar santo? ¿Cómo voy a estar limpio? ¿Cómo voy a estar sin pecado? Es necesario que te acerques a alguno de los líderes, te acerque al pastor, que lleve seminario y puedas entender. Porque nada impuro podrá entrar a la presencia de Dios. Un Dios santo, limpio, justo, perfecto, no va a recibir nada sucio, nada con pecado. Porque para eso vino Cristo hace 2000 años, para resolver el pecado del mundo. Pero ¿cómo? Si yo soy pecador, si todos los días peco, entonces ¿cómo hago? Lleve seminario, busque estudio bíblico. Esa no es la condición a que nos podemos presentar delante de Dios. Nacemos con pecado, crecemos con pecado, damos fruto de pecado, pero no podemos presentarnos de esa forma, en esa forma como pecador delante de Dios. No vamos a entrar al reino de los cielos si esa es su condición. Entonces necesita sí o sí llevar seminario y comprenderlo, entender y creer qué hizo Jesús por usted. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo, dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Versículo 5, que era donde veníamos, ¿verdad? Versículo 5. En amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Entonces nos dice en amor, en el amor de Cristo, nos dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Por eso no nacemos como hijos de Dios. Somos creación, somos criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Creados por Él, no hijos de Él. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, somos hijos de Él. Ahora sí somos adoptados. ¿Quiénes son adoptados, hijos de Dios? ¿Ve qué bonito? San Juan 1, podemos leer también el libro de San Juan. Entonces no nacemos como hijos, nacemos como creados, criaturas, pero pasamos a ser hijos. ¿De qué forma? Acá nos dice en San Juan. San Juan 1, versículo 11. Podemos leer San Juan 1, 11. Nos dice, lo tenemos, San Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Dice el versículo 11, a lo suyo, no dice a los suyos, no, a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A liberarnos del pecado, a darnos vida eterna. A eso vino Cristo. A quitarnos la condenación eterna para darnos vida eterna. A lo suyo vino, mas los, ahora sí, plural, los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a nosotros, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es todo un mensaje, eso es hora y media, ¿verdad? Pero solo estamos ahí de paso. Entonces somos adoptados hijos de Dios. Y la creación, que es el tema que toqué antes de venir a la adopción, la creación está esperando la manifestación ¿de quién? ¿De quién está esperando? De los hijos de Dios, los que ya fuimos adoptados por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes tienen que manifestarse? Nosotros, diga, yo tengo que manifestarme. Imagínense una manifestación. ¿Cómo será una manifestación? Vamos a ir a Romanos para leer esto de la manifestación también. Romanos 8. Romanos 8. Libro de Romanos 8. Vamos a leer. Puede ser del 18. Romanos 8, 18. Romanos 8. Romanos 8, verso 18. Sí. Dice Romanos 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, las aflicciones que usted está pasando aquí son nada. ¿Comparado a qué? ¿Qué dice? A la gloria que ha de venir, a lo que Dios nos va a dar, a lo que vamos a recibir por ser hijos de Dios, por ser obedientes, por haber creído en el Evangelio, en la palabra. No se abrume con los problemas de este mundo. No se intoxique con los problemas de este mundo. Siga adelante, Dios te va a ayudar. Siga adelante, tenga fe, ten fe. ¿Por qué? Yo siempre me cuestiono algo. ¿Por qué tenemos fe
de que Él nos rescató, ¿verdad? Cuando ya somos renacidos, que Él nos rescató del fuego eterno, pero Él no puede hacer que una circunstancia cambie. Entonces nosotros ahí estamos pulseándole, viendo a ver cómo hacemos, cómo pago, cómo llego, cómo esto, cómo el otro. Si te salvó el fuego eterno, no va a hacer cualquier otra cosa por usted. Lo que pasa es que necesitamos ponerle como prioridad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su... ¿Cada cuánto tengo que buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Solo los domingos por la mañana? ¿Solo las reuniones de coro y de sector? Esto es vida diaria, vida cotidiana. Cuando fallamos en la lectura bíblica diaria, cuando fallamos en la oración diaria, ahí se nos vienen las cosas encima, pues no sabemos qué hacer. Y minimizamos a Dios, lo hacemos tan chiquitito que un problema grandísimo. Por ahí había una muletilla que usaban, no le diga a Dios qué tan grande es tu problema, sino dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Lo que pasa es que nosotros, los justos, los hijos de Dios, no lo hacemos. Y lo andan haciendo y intentando otros que no tienen ni tan siquiera la verdad. Nosotros somos los que tenemos que tener esa fe grande. Entonces, lo que estés pasando ahora no es nada comparado a lo que Dios te ha de dar. Pues tengo por cierto que las aflicciones, si alguien está pasando aflicciones, no te preocupes. Lo que viene a futuro, lo que Dios te va a dar, la vida eterna, eso te compensa todo y mucho más. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Nos dice, porque el anhelo ardiente, leemos juntos, sí, está bien. 1, 2, 3. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? ¿Quiénes tienen que manifestarse aquí en Guapiles? ¿Quiénes? Yo tengo que manifestarme. O usted va a una manifestación, imaginémonos una manifestación así. Parece huelga de hambre, pero manifestación así, manifestación no. Parece que pasó una semana en ayuno. Una manifestación, cuando se da, van con megáfono. Y van gritando y que no sé qué, y que los propósitos, y carros, y pancartas, y banderas, y depende de lo que sea la manifestación. Con colores o sin color. Hace poco se manifestaron ahí en el centro de San José. Los de un movimiento ahí, que es antibíblico totalmente. Pero se manifestaron, cerraron calles, hicieron lo que les pareció. Y nosotros los justos renacidos, así podremos ganar almas. Viendo para el piso, a ver, me encuentro billetes. Algunos que caminan así, hermano. Si usted va a hacer fila al banco, y qué pereza ir al banco. No, voy a ver qué hago. Vaya al banco, haga fila y hable con el que está a la par. Tenés hora y media para hablar con él y predicarle, y invitarlo. Ah, no, pero nos da pereza. O estamos haciendo la fila. No soltamos esta situación, no soltamos este dispositivo móvil. Y estamos perdiendo tiempo con el dispositivo móvil, el que está a la par deseando escuchar la palabra, deseando encontrar una iglesia verdadera, tal vez asqueado de las iglesias, defraudado por las iglesias, las falsas doctrinas, los falsos pastores, porque yo era uno de esos. Yo no quería nunca más pertenecer a ninguna otra iglesia, jamás, nunca. Por eso tenía la mía propia. Y sí, entonces, como no quería pertenecer a nadie, tenía la mía. Entonces nos reuníamos, no éramos muchos, éramos 35 por ahí, nos reuníamos y hacíamos la reunión, el servicio los sábados, porque el domingo, vea la secta que me está levantando. ¿Sí es en serio? Porque los domingos era familiar. No solo los domingos era para la playa, era para la familia, era para las piscinas, para... De verdad, cuando conocí al pastor Samuel, ese era yo. Y la Semana Santa ni el pelo. Bueno, yo ahora no, ahora tampoco. Ahora tampoco me van a ver el pelo, pero en ese tiempo tenía.
Entonces, ni el pelo me veía, nos íbamos de paseo y listo. Y se cerraba la iglesia. Vean ustedes qué pensamiento más pobre. Y era una secta lo que estaba haciendo, definitivamente. Y cuando conocimos, empezamos a conocer la palabra. Recuerdo, aquí está mi esposa, y ni modo, no tenías que haber venido. Tengo que hablar de ella. Me dice, pero ya nos vamos a enredar ahí porque el pastor Samuel nos invitaba y nosotros nada. No, reunión el sábado, el pastor Samuel iba y nos predicaba el sábado y el domingo cero, el domingo familiar. Ese era el gran error en el que yo estaba, ¿verdad? Además de todos los demás. Entonces nos resistimos porque no queríamos pertenecer, quedamos asqueados, quedamos obstinados, como le dice. ¿De qué? De pertenecer a una iglesia, a una congregación, de ver corrupción, de ver todo lo que se da en las iglesias, de ver todo el daño que hacen algunos pastores a las ovejas, falsos pastores, falsas ovejas, ¿verdad? Entonces no queríamos nada con nadie. Un año duré para congregarme. Pastor Samuel iba los sábados, pero el domingo a mí nadie me agarraba. Hasta que me congregué, hasta que mi esposa se enojó también, porque ya otra vez, ya fuimos el primer domingo y ya había que ir el otro, Me brinqué 2 seminarios bíblicos. Yo siendo justo renacido, me brinqué, esto no es para, esto es un testimonio, esto no es un ejemplo, ¿ok? No es un buen ejemplo de justo. Así que le estoy diciendo mi testimonio. El primer seminario, ya siendo justo, habiendo nacido de nuevo en marzo, venía el seminario de Semana Santa que se hace. Y me llama el pastor Samuel y me dice, hermano Marvin, ¿puede encargarse usted del transporte? Yo, ¿cuál transporte, pastor? ¿Transporte qué? ¿Qué vamos a transportar? El transporte, el retiro de verano. Ay, pastor, ya teníamos una finca, ya estaba alquilada, ya estaba pagada, tiene piscina, ya tenía de todo. Estábamos armados para la Semana Santa. Eso es en la carne. La carne, aunque mi espíritu era salvo, la carne era débil y yo le hacía caso a la carne. No fui. El otro año fui jueves y viernes. Y sábado y domingo, yo sé lo que cuesta seguir a Cristo. Yo sé lo difícil que es, hermano. Yo sé lo difícil que es estar aquí sentado. Pero si no nos congregamos, no vamos a surgir, a crecer en el espíritu. Después de eso, me congregué los domingos y hasta la fecha, más de 10 años, no he faltado un solo domingo. Nunca más. Y hasta que me muera no faltaré. A menos de que Dios decida otra cosa o tenga alguna condición diferente, no faltaré un domingo más a la iglesia. Ese era uno de los propósitos del año antepasado y creo que este año también de la iglesia. No faltar un domingo a la congregación. Eso aumenta nuestra fe. Hermanos, yo honestamente yo no quería ser pastor, le estoy abriendo mi corazón acá. Yo no quería ser más pastor, yo no quería nada con nada y Dios me llama. Entonces Dios, si usted me llama, ahí voy. Yo quedé tan maltratado, tan herido, tan confundido con todos esos asuntos. Y ahora, donde Dios me diga, donde Dios me llame, ahí vamos. Pero eso a través de el escuchar, del oír los domingos constantemente, del servicio, de no creerme más de lo que yo soy, de las recitaciones que hacían. No se crea más de lo que usted es, hermano. Sino piense de usted mismo con cordura. Pensemos con cordura, simple y sencillamente somos servidores de Jesucristo. Algunos creen que si no están en la iglesia, eso se va de pique. Si yo no fuera, si yo no hiciera esto, que si yo no, están perdido, está envanecido, está creyendo más. Si usted no está, viene otro, no se preocupe. La iglesia es de Cristo, no es de nadie más, es del Señor. Por eso usted y yo, siendo hijos de Dios, ahora nos tenemos que manifestar. Las manifestaciones se hacen con bulla, se siente la presencia, que hay gente que está diciendo algo. Y uno pasa, ¿qué estarán diciendo los locos? No importa que nos llamen locos por el evangelio, por la palabra, estamos locos. Estamos locos, es para Cristo. Es para Él.
Manifiéstese aquí en Guapiles. Empiece a hacer la fila, le va y no importa. Si tiene que ir a una cita, ay, no, es que ahora por Eus, ¿verdad? Y todo. Si tiene que ir a hacer fila, vaya, haga. Háblele a esa gente que está enferma, que necesita el evangelio. Porque no solo están enfermos de salud, están enfermos del espíritu. Y nosotros tenemos la solución para el espíritu, para esa enfermedad espiritual que los lleva al fuego eterno. Tenemos que arrebatarlos, van al infierno. Así es como debemos de estar nosotros luchando constantemente. Versículo 20 de Romanos 8, verso 20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué? ¿Quiénes son los hijos de Dios? A la libertad con la que nosotros gozamos hoy en día, que no tenemos pecado, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, esa es la libertad que la creación está esperando. Lo están buscando en otro lugar, lo están buscando en psicólogos, lo están buscando en médicos, lo están buscando en falsas doctrinas y nosotros tenemos la verdad. ¿Qué estás esperando para hablar? ¿Qué estás esperando para invitar? ¿Qué estás esperando para, ay, es que vengo del trabajo muy cansado? ¿Cuál cansado? El milenio es para descansar. Ahora vamos a trabajar. Ahora vamos a predicar. ¿Quiénes quieren descansar? Ahora ninguno. Claro. Pues quiero ver predicando ahora en el centro. Ahora paso. A ver si van a estar trabajando ahí, predicando el evangelio en el centro. El cuerpo quiere descansar, pero el espíritu tiene que recibir para dar. Tenemos que recibir la palabra para seguir dando de la palabra. Vamos a ver la valentía, que al final eso es la violencia. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer. Aquí está el apóstol Pablo dando testimonio de él mismo, los sufrimientos del apóstol Pablo. Deberíamos de leer todo, ¿verdad? Desde el 16, pero por temas de tiempo, me corrí el tiempo. El versículo 22, 11, 22, segunda de Corintios, vamos a leer 11, 22. Nos dice, 11, versículo 22, nos dice lo siguiente. ¿Son hebreos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Eso dice el apóstol Pablo. ¿En qué son mejores que estos? Que mí. Dice el 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. ¿Cómo habla usted de Dios? ¿Cómo habla usted de la palabra? ¿Cómo habla usted del evangelio? Como si estuviera loco. Ahí viene ese loco, ya que solo de eso habla. Cambiemos la conversación. Es que ya vino, ya llegó, qué pereza. Ya no lo invitan a los cumpleaños. Ya no lo invitan a las fiestas. Ya no lo invitan a los baby shower, ¿verdad? Y esos asuntos que se hacen. Es que solo hablar de, qué bueno. No importa, vaya y predica, aunque no lo invite. Pero que no sea no quede en relación con la comunión, ¿verdad? Claro está. Entonces, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo nos invita en la palabra, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos pasado por azotes nosotros, por predicar la palabra? Con costos y nos han torcido los ojos. Ay, qué pereza, ya vienen. Si acaso. A mí me ofrecieron matar, pero no me hicieron nada, aquí estoy. Que no sé qué, que no sé. Un señor, vean lo que es la dureza del corazón del hombre. Ese señor sobrevivió a un rayo.
Le cayó un rayo. Le cayó un rayo. Fue al hospital, todo, le hicieron todo, se recuperó y quería matarme porque la esposa estaba yendo a la casa de la vecina a escuchar el seminario. Por eso, que me iba a agarrar a pedradas el carro, que no sé qué. Y el problema es que digamos que era como este camino. La entrada aquí, la casa quedaba allá y la de él quedaba aquí. Había que pasar por un del sí o sí. Entonces me preguntan por ahí, ¿qué va a ir? Y sí, ahí voy. Vamos. Y no me pasó nada. Ni tan siquiera me han azotado. Ni el vidrio me quebró. Así que, ¿qué hemos pasado nosotros por el Evangelio, por la palabra? Hermanos, nada. Nada, uno se preocupa porque se enojan. Ay, es que si me echan, si te echan, te van a dar otro trabajo. Háblale al jefe, tal vez rescate esa alma. Es que si me deja hablar, es que mi hijo. ¿Qué es mejor? ¿Que le siga hablando, vaya al infierno? ¿O que le deje hablar, crea conciencia y tal vez en algún momento pueda ir al reino de los cielos? Tenemos que hablarle, y no solo a los familiares, a todos. Es lo mismo, decía el pastor Lee en una de las prédicas del miércoles, que es igual hablarle a un familiar que a un desconocido. Allá en el cielo no van a haber hijos, padres, nietos y nada. Allá todos vamos a ser hermanos. Sin importar si nos conocíamos o no nos conocíamos acá. Vamos a ser hermanos. Tenemos que predicar, tenemos que hablar. Como si estuviéramos locos, necesitamos compartir el evangelio. Estamos en los últimos tiempos y los manifestantes están callados. Entonces, ¿cómo va a escuchar la creación? La manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios estamos callados. No estamos invitando, no estamos predicando, no estamos hablando, no estamos yendo a la calle, no estamos usando nuestro quehacer diario para predicar constantemente. Nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, yo nunca he ido a un gimnasio, estuve yendo un tiempo hace como 3, 4 años a uno y tuvimos la oportunidad de predicarles a la dueña, a la instructora del gimnasio y después al esposo. Y ahora ellos es así como loca, predica a todos los que vienen al gimnasio, ya se les esconden más bien. Hacemos seminarios, hacemos reuniones de sector, de todo hacemos en el gimnasio, todos los sábados, ¿verdad? Constantemente, y ha dado mucho fruto. Como loca, ella, usted sabe cómo soy yo, me dice a mí, le tira y le tira y le tira a todo el mundo. La familia no la quiere ni ver ya, pero ella sigue, insiste, se está manifestando a la creación. Y el que quiere escuchar, y han venido muchas familias, ha habido muchos frutos por medio de la predicación de esta persona, ¿verdad? En este gimnasio. Ella usó su gimnasio y ahí hemos hecho muchísimas reuniones de crecimiento espiritual, hemos hecho muchos seminarios, muchas personas han creído porque ella decidió manifestarse. ¿Puede perder clientes? Ya, posiblemente sí. Alguien que sea muy religioso, que no quiera y se le va a ir. Si ella insiste, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Te ha ido muy bien, gracias a Dios. Se manifestó. 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Vea todo lo que le ha pasado al apóstol Pablo, que cuando era Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Él daba persecución a la iglesia, él asolaba a la iglesia. El apóstol Pablo, como aquí en este momento, llega, se mete, cuando era Saulo de Tarso, se hubiera metido y nos lleva a todos para la cárcel.
Solo por estar aquí oyendo la palabra de Dios, nada más, sin cometer ningún delito. Ese era Saulo de Tarso. Él asintió la muerte de Esteban, del diácono Esteban, que fue apedreado. ¿Por qué? Porque les hizo una narración, un resumen de la historia de Israel a los fariseos y no les gustó. Y lo apedrearon. ¿Por qué? Porque era seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas. Aquí en el 32 dice, el verso 32, dicen que en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Dice, van a prender, ¿verdad? 33. ¿Y qué? Imaginemos esta acción. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Usted se imagina al apóstol Pablo metido, yo me imagino como lo que conozco, una canasta de café, como metido en un canasto parecido al de café, así metido, y que lo van descolgando por el muro y después jale porque lo van a matar. Todo esto por la palabra, hermanos. ¿Qué hemos padecido nosotros? De verdad no hemos padecido nada. ¿Cuánto nos falta por predicar? ¿Cuánto nos falta por manifestarnos? ¿Cuánta valentía? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo el que se anima a predicar, solo el que se anima a invitar, solo el que se anima a que alguien se enoje o que alguien se salve. ¿Por qué adelantamos la mente a que se va a enojar? No puede ser que se va a salvar. Pero pensamos solo en que se va a enojar. Pensamos solo en que se va a ir. Pensamos solo en que lo va a tomar mal. ¿Y si lo toma bien? Y si estaba pensando en hacer un cambio en su vida, llega usted y le presenta el evangelio y dice, este era el cambio que yo necesitaba. Pero si somos valientes y nos manifestamos como hijos de Dios, lo vamos a alcanzar. Aunque nos tengan que tirar por un canasto, que no creo. Lo más que nos pasa es que tenemos que salir por otra puerta, pero de ahí no pasa. Aquí en Costa Rica hay libertad de expresión, libertad de culto. Podemos hablar, podemos manifestarnos. En Hechos 13, en el primer viaje de Pablo, primer viaje misionero en Hechos 13, vamos a ir a Hechos 13. Hechos 13, vamos a leer desde el 6. Hechos 13, versículo 6. Vamos a darle lectura. Tenemos Hechos 13, escuchen las hojitas por ahí todavía. Hechos 13, versículo 6. Nos dice, Hechos 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado, ¿cómo se llamaba este falso profeta? Bar Jesús. 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Aquí nos dice que habiendo atravesado toda la isla de Pafos y hallaron a cierto mago, un falso profeta llamado Bar Jesús. Este era falso, ¿sí o no? ¿Era falso o no era falso, profeta? Ok, hago dos preguntas. ¿Era profeta, sí o no? ¿Sí era profeta o no era profeta? Sí era, pero falso. Ahora hay un montón. O sea, delante de Dios no son profetas, claro está. Para la palabra no son profetas, obviamente. Este falso profeta judío llamado, ¿qué? Bar Jesús, que estaba con el procónsul, esto me suena así como el nombre de novela, ¿verdad? Sergio Paulo. Eso era el Sergio Paulo, sí, así se llama, ¿verdad? Entonces, el procónsul, varón prudente. ¿Cómo era el procónsul? Era prudente. ¿Y qué dice?
llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, ¿qué deseaba él? Oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que están deseando oír la palabra de Dios. Están deseando, pero si no va un Saulo, si no va un Pablo, ¿cómo la van a escuchar? Si no va usted o voy yo, ¿cómo la va a escuchar? Aunque esté deseando, no la puede escuchar. Porque al hombre no se le dio, mediante la sabiduría, conocer a Dios, sino mediante la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, versículo 22 en adelante, dice que solo por la locura de la predicación se nos dio la oportunidad de creer en Dios. Entonces, aunque alguien quiera y necesite la palabra, no la va a encontrar si un predicador, si un hijo de Dios no se lo manifiesta. Entonces, dice que él deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 6, pero ¿qué pasa? En el versículo 8 nos dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a quién? Al procónsul. Este Bar Jesús hacía todo lo posible para que Sergio Paulo no escuchara el evangelio, para que no escuchara la palabra, para que no se convirtiera, para que no se salvara. Así trabaja Satanás. Satanás está haciendo todo lo posible para que su familia no escuche la palabra, para que su esposo no deje trabajar los domingos, para que su mamá no escuche el evangelio. Ahí está el diablo, pero su lucha no es con su mamá, no es con su esposo, no es con su hijo, no es con el jefe. La lucha no, tenemos que canalizar lo espiritual. Como dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nos ponemos a luchar con el cupón que no quiere oír. Tenemos que luchar contra las huestes, principados y potestades de las tinieblas, de las regiones celestiales, que no permiten que su esposo llegue a los pies de Cristo, que no permiten que su mamá escuche la palabra, que no permiten que su hermano oiga. Entonces, si nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios y Dios va a intervenir en esa situación. Pero si vamos a medias apenas para el gasto, si llegamos gateando espiritualmente los domingos, así casi no llego. ¿Cómo vamos a estar fortalecidos para luchar contra las huestes, principados y potestades de maldad de las regiones celestiales que se presentan constantemente? Entonces aquí vamos a ver un detalle del apóstol Pablo muy importante que deberíamos de tenerlo nosotros también. Leemos el 8 nuevamente para recordar. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, ay no, disculpe, es que yo venía a predicarle a Sergio Pablo, pero mejor me voy porque veo que usted está muy enojadillo, entonces mejor no quiero tener problemas con nadie, ya me voy. Eso dijo el apóstol Pablo. No, mejor otro día, que puedan, que tenga chance. Mejor otro día que haya luz. Ayer tuve la oportunidad de ir a predicar esto se llama San Miguel, la Guardia de San Miguel de Barranca de Punta Arenas. Aunque queda en Punta Arenas, es una montaña que usted tiene que volver a ver hacia abajo del mar. Entonces, me llamaron y no había luz, estaba a 20 minutos. Me dicen que si puedo conseguir unas candelas, no había nada. Llegué sin candelas, solo las del carro, pero eso no servía. Entonces, todo se daba como para que dijéramos, no, otro día. Porque el diablo es astuto. Nos quitó la luz desde las 3 de la tarde y yo iba a las 7 de la noche. Dice que nunca se había ido la luz. Estaba predicando con oscuridad, pero tenemos que aprender la palabra, porque no había ni para leer, así. Entonces, hay que aprenderla para poder predicar también, hay que memorizarla. Y había una señora escuchando muy atenta, la hija de doña Melania, que tiene 82 años, vaya, para 82 años. Ya el esposo había escuchado la palabra, había muerto a los 80 años,
el esposo de doña Melania, y ahora estamos predicando a la hija y queremos predicarle a todos los hijos. Y ayer ella quedó muy atenta, sin luz, sin corriente, sin nada, no habían condiciones de nada. Ahí como pudimos, estuvimos y decidió abrir la casa de ella para que llegáramos a predicarle al esposo y a su familia. Pero el diablo la carne estaba deseando que le diga, no, hey, de vuelta, después venimos. Y nada, bueno, ok, está bien, nos vemos. Porque uno en algún momento humanamente dice, esto está largo, mejor voy a regresarme una vez. Mañana tengo que ir a Guapiles y después a Limón. Usted dice, no, vamos a descansar mejor más tempranito. Esa es la carne. No crea usted que nosotros no luchamos con la carne. A mí me dicen que me devuelvo. Ni le hago mates. Pero después de llevar esta reunión tan linda, tan especial, digo, qué bendición poder que el diablo no se pudo meter. No había corriente, hermanos, de verdad. Van a ver ustedes lo que es el diablo cochino. Él no merece que hablemos de él, pero vean lo que él hace. No había corriente y en la casa de arriba pusieron un equipo de sonido, boom, 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 yo predicando y boom, boom, boom. Y dice doña Melanie, qué raro, aquí nunca han puesto música. Pero como estábamos sin corriente, sin luz, no sé dónde agarraron corriente estos incircuncisos. Y empezaron hasta que cimbraron las paredes y los vidrios, pero seguimos predicando, seguimos. Y hubo una puerta abierta para seguir predicando el evangelio en ese lugar. Entonces, como el apóstol Pablo no era como yo, que quería dar vuelta porque no había luz para predicar, cuando él se topa a este mago, dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pero ¿cómo iba el apóstol Pablo? Dice, lleno del Espíritu Santo, hermano. Usted va a predicar y ni ha leído la Biblia en la mañana. Usted quiere ir a invitar a alguien, ni ha orado, ni oró tan siquiera. Tenemos que ir llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es? Ahora sí, pregunta. No está yendo el tiempo, no importa. Pregunta, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir qué es estar lleno del Espíritu Santo? En la falsa doctrina me decían que ya usted estaba lleno. Mentira. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Usted está lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, lleno de la palabra de Dios, lleno del mensaje, lleno del evangelio, que el mismo Jesucristo se lo reveló. Pues no se lo reveló ni carne ni sangre, no se lo reveló hombre alguno. Al apóstol Pablo lo dice en Gálatas 1. Y ahí se dice en adelante, dice que a él no se lo reveló ningún hombre, se lo reveló Jesucristo mismo. Él lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, tuvo autoridad para apartar a ese mago, a ese falso profeta. Y él iba con una convicción, predicarle a Sergio Paulo. Sí o sí, él iba a predicarle. Entonces, en el versículo 10, después de que le dijo todo lo que le dijo, ¿verdad? En el 10 dijo, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo. A veces nos da pena, ¿verdad? Decirle esto a alguien. Pero si está oyendo y es su condición, no lo podemos ocultar. No vamos a cerrar su corazón, no vamos a hacer que se enoje. Generalmente, cuando usted los lleva a la palabra, los confrontan con la verdad, la persona misma saca la conclusión de qué es y para dónde va. Generalmente, si alguien pone atención. Lleno de todo engaño, dice, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 12. Vemos el fruto de esta valentía del apóstol Pablo. El reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. El apóstol Pablo valientemente arrebata esta alma para Cristo, para el Señor. Dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿De qué? De la doctrina del Señor. La doctrina que le llevaba, ¿quién? El apóstol Pablo. Maravillado estaba de su doctrina. ¿Y qué es? Pasa a ser salvo. Constantemente vemos a los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, que pasan muchos casos. Podemos ver Hechos 2, que estamos aquí cerquita, por ejemplo. Hechos 2, Hechos 2, versículo, vamos a darle lectura al 36. Antes vamos a ver el contexto. Crucifican a Jesús. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Por motivación de los judíos, los romanos crucifican a Jesús. Mas, sin embargo, algunos dicen romano, apostólico y no sé qué, cuánto romano. Los romanos votaron a Jesús. Entonces hay algo ahí enredado, ¿verdad? En esa doctrina. Pero bueno. Los judíos, por medio de la motivación judía, los romanos matan a Jesús, crucifican a Jesús. Los judíos no podían hacer esto, más la ley romana sí. Entonces, Pedro, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, valientemente se va a predicarle a los que acaban de matar a Jesucristo. A esos es lo que le va a aplicar. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Y nos dicen, Hechos 2, versículo 36. Leemos juntos. Nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién está predicando Pedro? A la casa de Israel, a los que acaban de despreciar a Jesús y los que lo acaban de mandar a matar. A ese le están predicando. A la casa de Israel. Estamos claros, ¿verdad? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios. Y ustedes lo mataron. Vea el valor del apóstol Pedro. Pero ¿qué si el apóstol Pedro hubiera dicho, ay, pero qué torta, les digo esto, pues me matan a mí también? Ay, ¿cómo? ¿Y quién va a quedar predicando aquí a los judíos? No, mejor voy a ir uno por uno y así no los afecto mucho. Entonces tal vez no me maten y yo puedo alcanzar a más de 10. Ese pensamiento humano que a veces uno tiene, ¿verdad? Nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Estamos completamente... El apóstol Pedro, con valentía, le dijo, ustedes lo mataron y ese era el Hijo de Dios y ese era el Cristo. Ese. Entonces, ¿qué reacción tiene la casa de Israel? 37. Podían haberse enojado e irse todos contra Pedro porque era solo uno y ellos eran un montón, más de 3,000 ese día. O lo que pasó, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se arrepintieron, se retorcieron, dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué torta nos jalamos? Matamos a Jesús, matamos al Hijo de Dios. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? Preguntan ellos. ¿Valió la pena que el apóstol Pedro tuviera valentía, sí o no? ¿Vale la pena que usted sea valiente para predicar la palabra en su casa, en su trabajo, en su lugar de estudio? ¿Sí o no? Vale la pena. Y Dios te va a respaldar. Entonces, dice el 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pedro? Arrepentidos, ya estaban compungidos de corazón. Están arrepentidos. Y bautícense. ¿Qué dice? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuidado, nos equivocamos aquí. Este bautismo no es en agua.
Es en el nombre de Jesucristo. Este bautismo es profundizar. Bautizarse significa sumergir. Sumergirse en el nombre de Jesucristo. Eso significa sumergirse en la palabra. Sumérjase en la palabra y así es como pueden nacer de nuevo. Nos sumergimos en la palabra, así es como nacemos del agua y del espíritu. Cuando nos sumergimos en la palabra es cuando tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Así es, eso es sumergirse, este bautizo, de eso se trata. Arrepentidos y bautícense en cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, métase en la palabra para entender cómo es el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Continúa diciendo el apóstol, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí vemos la salvación espiritual. Ya se compungieron, ya se arrepintieron y tienen que sumergirse en el nombre de Jesucristo. Y ahora la salvación de vida cotidiana. Sed salvos de esta perversa generación. Esa es la que nos toca a nosotros todos los días. Sed salvos de esta perversa generación. Este mundo está diseñado para los pecadores. Ay, es que cómo me cuesta, es que es tan difícil ser justo, ser santo y ser puro. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Usted lo único que tiene que hacer es obediente. Eso es todo. Usted tiene que obedecer. Tiene que tener fe, tiene que ser diligente, una fe inquebrantable. Esos son los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Los que tienen fe. El apóstol Pedro tuvo fe, fue y predicó. ¿Y qué pasó aquí? En el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora sí, en agua. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Como 3,000 personas se añadieron ese día. ¿Valió la pena o no valió la pena la valentía del apóstol Pedro? ¿Vale la pena hablarle a alguien? Mi esposa fue la que le habló a esta hermana del gimnasio y a través de esta predicación ella tuvo valentía y a través de esta predicación vinieron muchos más. El apóstol Pedro predicó, vinieron 3,000, después 5,000, una iglesia de 8,000 en 2 predicas. En dos predicas, 8,000 personas. Y estaban persiguiendo a los cristianos. Y estaban persiguiendo a los que andaban hablando de Jesucristo, del hombre que recién habían matado en la cruz. Por eso tenemos que tener más fe en nuestro Señor que en las cosas de este mundo. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, pero si fuera en la palabra encontramos a Felipe, que a través del esparcimiento que hubo de la iglesia, ¿verdad? Cuando matan al diácono Esteban, esto produce una predicación a nivel mundial. Había un propósito en la muerte de Esteban. Vino la persecución a la iglesia y la iglesia salió corriendo. ¿Por qué? Porque como la iglesia primitiva dice que se reunían, comían en las casas, se reunían en el templo todos los días, compartían el pan en las casas, dice que vendían las propiedades, daban a los que menos tenían, entonces ya no tenían terreno, no tenían nada que los ligara, no habían tesoros de esta tierra, de este mundo que los sostuviera. Vino la persecución a la iglesia de Jesucristo y ¿qué hicieron? Se fueron. Y conforme se iban a otros países, iban predicando el evangelio, iba creciendo la palabra de Dios en todo el mundo. Entonces, hasta la muerte de Esteban tenía propósito, que todos salieran en carrera para no ser apedreados, pero predicando el evangelio, predicando la palabra. Ese era el propósito también de Esteban. Vemos muchos que arrebatan. La mujer con el flujo de sangre, por ejemplo. Dice que la multitud apretaba a Jesucristo. Estaban los apóstoles. Entonces yo imagino los apóstoles así, todos chipados, ¿verdad? Porque dice que la multitud apretaba y Jesús iba caminando y todos ahí. Y una multitud, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué pudo haber pensado la mujer con 12 años? Tener un flujo de sangre. No, hombre, qué gentío, qué apretazón, qué chipazón. Yo así, hecha leña, perdiendo sangre hace 12 años y toda débil y meterme ahí me estripan. Eso pensó.
Ella sabía que si ella tocaba el manto de ese hombre, de Jesús, iba a suceder algo. Y con valentía se metió entre la multitud, no sé cómo hizo, ni dónde sacó fuerzas, y tocó el manto de Jesús. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice Jesús, les dejo tarea para que lean en la casa. Y el apóstol dice, Señor, la multitud te aprieta, o sea, ubicatex, ¿verdad? Estamos todos enchipados aquí, usted pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Como obviando la situación. Lo que pasa es que Jesús sabía que poder había salido de él. ¿Quién me ha tocado? Entonces ella dice, fui yo. Y fue sanada en ese momento de su estado en el que estaba. En San Marcos 2, también otro ejemplo que traía, no nos dio tiempo. En San Marcos hay cuatro valientes que toman a un paralítico en una camilla y van donde está Jesús. Jesús está en la casa está llena, hay una multitud, no hay forma de entrar, no hay cómo entrar. Pero ellos tienen una fe tan grande, tan inquebrantable, que hacen un hueco por el cielo raso. Esos sí estaban locos. No había cielo raso, pero había techo en ese momento. No sé de qué era, si de paja, si de bambú, no sé de qué, no he investigado de qué tipo eran los techos en ese tiempo. Pero de lo que haya sido, hicieron un hueco y bajaron la camilla donde estaba Jesús. Esos son los amigos que necesitamos. Esos son los que están necesitando la creación que se manifiesten, los que agarran cada uno de un lado la camilla y entre cuatro van y lo tiran a Jesús. Y van y lo llevan a un seminario, van y lo invitan, van y abren la casa para abrir un sector, para hacer seminario. Esos son los que está ocupando la creación que se manifiesten. Usted y yo, que tengamos fe en lo que realmente Jesús puede hacer. No lo que usted puede hacer, no lo que yo pueda hacer, nosotros no podemos hacer nada. Lo que Jesús, lo que su palabra puede hacer. Eso es la manifestación de los hijos de Dios. Eso es los valientes que arrebatan el reino de los cielos, que sufre violencia, que ahora son señalados, que hay países, aquí nosotros la llevamos muy suave, pero hay países donde están matando a los cristianos. Y lo que más me duele es que no sé si son renacidos o no. Y están muriendo por una fe, tal vez no la verdadera. Y nosotros con la verdadera aquí campantes, aquí sentaditos y todo bien. Vamos a ver la mejenga ahora más tarde y listo. Y ya, y no invitamos a nadie, no oramos por nadie, no le pedimos por nada al Señor. ¿Verdad? Vamos a terminar con 2 de Timoteo para finalizar. Segunda de Timoteo, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 7. 1, 7. Lo tenemos todos y vamos a leer juntos, ¿ok? Vamos a esperar que todos lo tengan, con este finalizamos. 1, 7. Primera de Timoteo. No, perdón. Segunda de Timoteo 1, 7. Era para ver si están poniendo atención. Segunda de Timoteo 1, 7. Leemos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Leemos nuevamente, ¿les parece? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No más cobardes. No más asustados por las cosas de este mundo, por las circunstancias, sino que con un espíritu de poder y de dominio propio, dominar esta carne y hacer que esta carne obedezca al espíritu. No más que el espíritu obedezca a la carne, no. Que la carne obedezca al espíritu y vamos a estar donde Dios quiere que esté. No donde sus placeres, no donde sus pensamientos, sino donde el espíritu nos lleve. Como llevó a Felipe al desierto a hablarle al etíope eunuco. Amén. Oramos. Señor, sumamente agradecidos, Padre, por esta mañana y tarde ya, porque a través de la Escritura nos damos cuenta que en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia.
Solo los violentos lo arrebatan. Señor, tenemos que entender que esta violencia es valentía, que esta violencia es tener una fe inquebrantable y que podamos saltar las circunstancias, los problemas, las dificultades, que podamos pararnos en la brecha y cumplir el rol que nos corresponde como hijos tuyos y que podamos ir y compartir el evangelio, el mensaje de salvación a toda criatura, a toda la creación, Señor. Que nos podamos manifestar, danos sabiduría, danos discernimiento para manifestarnos correctamente, efectivamente y poder así llevar muchísimo fruto, Señor, para ti. Te doy gracias por la iglesia de Guapiles, gracias por el pastor Elías, gracias por todos los pastores y te pido que lleguen con bien cada uno a su hogar de este día de rotación y te pedimos sabiduría y entendimiento para el diario vivir de cada uno de tus hijos justos. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.